Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Sea alabado Jesucristo, otra vez en el convento de las Clarisas. Y hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo que viene. Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos a Jesús, que es la continuación del Evangelio del domingo pasado, que no se dio el comentario, por algo no se dio, pero tenemos a Jesús en una situación muy peculiar para mí, muy especial, porque Jesús, cuando leemos los Evangelios, nos damos cuenta que Él no le gustaba manifestar su poder, su grandeza, su gloria, no le gustaban esas cosas, siempre evitaba para que la gente vea los milagros. A veces no dejaba a la gente entrar en la casa donde él realizaba los milagros más grandes. Y aquí al revés, tenemos dos situaciones. Primero, la multiplicación de los panes que él mismo provoca de alguna manera, porque le dice a los discípulos: denles de comer ustedes, y ellos dicen: no tenemos, y entonces él multiplica los panes, es su propia iniciativa, y ahora otra vez dice, obliga a los discípulos para que se vayan, al otro lado del lago de Genezaret, que también dicen el mar Galileo, porque era muy enorme y es muy enorme este lago. Entonces él mismo provoca otra vez que ellos se vayan, y él tiene que caminar por las aguas, elige caminar por las aguas. ¿Y por qué? La primera pregunta para mí es ¿por qué? ¿Alguna idea tienes? A mí lo que se me ocurre es en esto que él dice del tranquilícense, soy yo, no teman, como para incentivar, animar a los discípulos a que no tengan miedo, que él es quien es. Sí, claro. Pero creo que hay algo más cuando leemos el Evangelio según San Juan especialmente, porque al Mateo se escapa este pequeño detalle. Su Evangelio es más pensado, más teológico. ¿Y qué dice San Juan en el Evangelio? Que después de esos dos grandes eventos, Jesús va al otro lado, se encuentra con la gente y les empieza a enseñar sobre la Eucaristía, el pan verdadero de vida. Estos dos eventos son para ellos como la preparación para la gente y para los discípulos mismos, porque al final de este discurso sobre la Eucaristía, mucha gente lo abandona a Jesús. Y Jesús tiene que decir a sus discípulos: ustedes también quieren irse.
un momento bastante dramático para los discípulos, y para este momento creo que Jesús los prepara especialmente caminando por las aguas para que ellos reconocieran su grandeza y pudieran seguirle. Esto me parece y tenemos que darnos cuenta qué importante es que es la Eucaristía, que Jesús arriesga, podemos decir, toda su carrera, podríamos decir, ¿sí? Pierde mucha gente ya no lo quiere seguir, pero Él insiste en eso. Este es el verdadero pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y quien no come y no bebe no tiene. Y hoy nos damos cuenta que mucha gente sí quiere seguir a Jesús, quiere experimentar milagros, como tenemos muchas comunidades de esas evangelias de no sé qué, que hacen milagros, que tienen lindas prédicas, que tienen lindo coro, y etcétera, etcétera, pero no tienen la Eucaristía. Y como hoy también el demonio mismo trabaja en despreciar la Eucaristía para que nosotros nos olvidemos de la grandeza de la Eucaristía. Y como nosotros, como los cristianos, como los católicos, tenemos que reaccionar para despertar de nuevo este gran anhelo y gran adoración que debemos a Jesús Eucarístico, este gran culto, porque aquí en la Eucaristía se encuentra la fuerza, es la cima y la fuente de nuestra fe, de nuestra religión católica, como dicen los documentos de la Iglesia. Pero bueno, cambiemos el tema un poco y veamos un poco a los discípulos también, porque también es algo importante, interesante que pasa con los discípulos. ¿Qué dices? Sí, a mí me parece también muy interesante cómo reaccionan los discípulos. Primero este miedo al verlo caminar sobre las aguas, y después también esta actitud de Pedro de decirle a Jesús, bueno, si sos vos, llamame. Y Jesús que lo llama a caminar sobre el agua, y este Pedro que es capaz de caminar sobre el mismo mar, que bueno, desde esta connotación del mar también como lugar de nuestras oscuridades, el lugar del oscuro, Pedro que es capaz de caminar sobre todo eso mientras mantiene la mirada en Jesús. Y este Jesús que venía de este tiempo de orar a solas, de beber de esta mirada del Padre, como Pedro es capaz de caminar sobre toda esta oscuridad, sostenido por la mirada de Jesús que integra. Sí. El Evangelio nos dice de la violencia del mar. No era poca cosa en realidad. Se habla del mar de Galilea. El lago Genezaret tiene 24 kilómetros de largo y de ancho 13 kilómetros. Entonces podemos imaginarnos que Jesús tenía que caminar como 10 kilómetros por las aguas. Y los discípulos remando contra el viento, y a mí me llama la atención que como ellos ya otra vez empezaron a perder la fe, el ánimo, la confianza. Jesús está lejos, no sabemos dónde está, y a pesar de que Jesús no estaba, Él los veía. En uno de los evangelios dice Jesús los veía de lejos, veía su lucha. Veía que ellos estaban remando en contra, y por eso salió a su encuentro. Y después de un milagro tan grande, ellos tan rápido como pierden confianza, pierden ánimo. Pero no quiere decir que Jesús los deja. Jesús los deja para que atraviesen no solo el mar, pero para que atraviesen otra prueba de amor, de confianza, de fe, que ellos necesitaban en aquel momento. Y me llama la atención también que rápido a veces nos olvidamos de las gracias de Dios, de los milagros que Dios hace en nuestra vida. De un momento a otro, si viene alguna tormenta, a veces nos sentimos atormentados por las pruebas, por las dificultades, y ya nos olvidamos, ya se nos borra todo, ¿sí? Como Jesús, como vemos a Dios como un fantasma, ¿sí? A veces experimentamos una gracia de Dios, pero en el momento de la prueba pensamos, no, esto no era cierto, esto fue una fantasma. Como que perdemos tan rápido la confianza en el Señor. Pero Él, cuando parece que más lejos está más cerca, porque Jesús está intercediendo por sus apóstoles, por sus discípulos. ¿Algo más? No, esto. Bueno, yo voy a añadir algo más.
A mí me llama la atención también, bueno, Pedro siempre, antes de pensar, siempre tomaba las decisiones, parece. Era muy rápido. Pero, como dice uno de los padres de la iglesia, que él sale de la barca a pesar de la violencia del mar, como gana, su fe gana la violencia del mar y se atreve a salir, pero le gana otra vez al Pedro la violencia del viento, que no era tan violento. Y dice, creo que es San Juan Crisóstomo, si no me equivoco, que lo mismo pasa en nuestra vida muchas veces, que podemos superar la prueba más grande, pero nuestra debilidad nos hace caer frente a una prueba más pequeña. Y esto también vale la pena ver, que muchas veces ya nos sentimos orgullosos, no sé, seguros porque hemos atravesado una prueba tal. Y viene otra más chiquitita y caemos. Por eso es tan importante que siempre tengamos en cuenta que Dios está quien nos sostiene. Mientras que tenemos la mirada puesta en Dios, así podemos caminar tranquilo y ir donde Dios quiere y perseverar. Cuando perdemos esta mirada, cuando empezamos a mirar a muchas veces a nosotros mismos o la violencia del mar, de las tentaciones, ahí es el momento cuando caemos. Y capaz en esto también, de la mano de lo que decías, este grito de Pedro, Señor, sálvame, como también este momento en el que se hunde, Pedro también cómo puede aprovechar para hacer de ese momento el reconocimiento del Señor como el Señor y de Él como su pequeña criatura que necesita que Él lo salve. Sí, en el momento justo vuelve a fijar su mirada al Señor. Así que, bueno, fijemos nuestra mirada al Señor a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar y todo lo que puede pasar. El Señor está con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Él está con nosotros para llevarnos al otro lado, a la otra orilla que, como dicen los padres de la iglesia, es la eternidad. Bueno, que Dios los acompañe siempre entonces y que no perdamos esta confianza que Él siempre está con nosotros. Paz y bien. Paz y bien.